Este es el video sobre la Ankama Convention, donde hubo muchas noticias de actualización para Waven. Tenemos malas noticias. Bien, primero que todo hablaremos del retraso de la versión 1.0, es decir, el lanzamiento oficial, porque en este momento estamos en la 0.19, que es un Early Access, aunque como nos han mostrado el juego y como lo estamos viendo desde la perspectiva de jugadores, parece más una beta. El retraso se debe a la integración de nuevos contenidos y la adaptación para dispositivos móviles, que en este momento está teniendo muchos problemas. ¿Cuáles son la integración de los nuevos contenidos que nos están diciendo que van a hacer? Bien, primero que todo, se van a introducir dungeons en las naciones, facilitando el acceso a los jugadores al equipamiento de las naciones. Se incrementará el loot en las salas secundarias de las mazmorras para incentivar a los jugadores a ir más a esas salas, y se van a avecinar dos nuevas temporadas de juego con eventos específicos como la temporada de Chaffers y la temporada de vampiros. ¿Eso qué implica? Que este mes que viene, el siguiente, que es prácticamente la temporada de octubre, y el siguiente, que es prácticamente la temporada de noviembre, no vamos a tener contenido nuevo, o no vamos a tener temporis ni clases nuevas. Ya hablaremos un poquito de eso más adelante. Cambios de progresión y equilibrio van a hacer el juego un poquito más fácil para que los jugadores nuevos no se frustren tanto, lo cual me parece sensato, me parece bien. De todas formas, de cara a los jugadores un poquito más antiguos, pues esperamos el nuevo contenido realmente. Estos cambios no nos van a, digamos, perjudicar o favorecer a los jugadores antiguos. Se esperan cambios en la construcción de los decks también para ayudar un poco a los jugadores nuevos, y modificaciones en los objetos del juego. No hay detalles específicos, pero realmente esto es algo normal, de parche a parche va pasando que nerfean un objeto, modifican un objeto, buffan un objeto. Entonces no es nada nuevo. Ahora, modos de juego nuevos y sistema de gremios. Se va a añadir un modo boss fight de 4 jugadores, lo cual parece bastante interesante. Se va a implementar un sistema de gremios con cuarteles personalizables y modos de competencia entre gremios. Eso también suena muy interesante. Y la introducción del modo asíncrono, donde los jugadores podrán formar tripulaciones y explorar nuevas islas o enfrentarse a piratas. Estos 3 modos de juego pues vienen a darle un poquito más de fuerza al juego. Es contenido nuevo. Solo me queda anunciar el tema del capítulo 2 del modo historia, que este capítulo pues sigue la historia de los personajes de Wakfu, la serie, y va a tener enfoque en 2 personajes, uno de los cuales podría ser Ruel. Entonces van a haber episodios un poquito más largos, un poquito más detallados. La historia, el primer capítulo estuvo bien, vamos a ver con qué vienen en el segundo capítulo. Finalmente, pues ya el tema de las clases, el Sacógrito y el Osamodas. Se ha confirmado que tendrán 5 armas distintas. Esto no es nada nuevo, ya lo sabíamos, se están viendo desde la beta. Sin embargo, los desarrolladores han decidido no lanzar estas clases hasta que se completen todos los cambios significativos en el juego, especialmente las modificaciones de progresión y el sistema de objetos. ¿Eso qué implica en cuanto a la fecha de lanzamiento? Originalmente, el año pasado o este año, inicios de año, habían dicho el Sacógrito va a salir en el segundo semestre del 2024. ¿Qué pasa? Que con todo esto puede retrasarse aún más, posiblemente hasta el 2025. Por lo menos con las temporadas ya nos están asegurando que no va a salir ahorita en agosto, bueno, en septiembre, que ya estamos en septiembre, no va a salir en octubre y no va a salir en noviembre. Solo nos quedaría diciembre para que saliera. Y teniendo en cuenta los anteriores lanzamientos, pues normalmente va a venir un temporis o va a venir una temporada donde la mayoría de jugadores de pago puedan probar la clase y después sí la lanzan para todo el mundo. Eso implica que seguramente lo vamos a ver hasta 2025, y los desarrolladores confirmaron que prefieren esperar y asegurarse que el juego esté en una mejor situación antes de introducir nuevas clases para garantizar la experiencia óptima del juego. Son muy malas noticias para todas las personas que están esperando los Sacógritos. Nos vamos con esta triste noticia, con un montón de contenido nuevo que anunciaron, pero no sabemos en qué orden o cuándo vayan a lanzar el contenido nuevo, entonces también tendremos que esperar. Pero sí, estamos tristes.